de Se ve. agrandarla. Ahí se ve. Perfecto, genial. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Lara, muchas gracias por la introducción. Yo hoy les traje una presentación para ver algunas cuestiones introductorias y para contarles un poquito sobre cómo se trabaja terapéuticamente desde nuestra profesión, específicamente con síndrome de Asperger, en la parte que tiene que ver con habilidades sociales, que es una de las que más suele interesar a los estudiantes y a los profesionales. Bueno, como decía Lara, desde ayer fue el día del síndrome de Asperger y desde el 2007 está instaurado este día que tiene que ver con el aniversario del nacimiento del psiquiatra austríaco que fue quien primero diagnosticó a este grupo de niños que tenía algunas características extrañas. Socialmente eran inapropiados, había algunas cuestiones donde no entendían cosas como muy sutiles del lenguaje, pero se podían comunicar bien, tenían un buen nivel, y había intereses muy restringidos. Asperger fue el primero que hizo la conceptualización diagnóstica y por él quedó el síndrome de Asperger. Es importante saber que actualmente en el DSM-5 el síndrome de Asperger está dentro de lo que llamamos trastornos del espectro autista y específicamente sin discapacidad intelectual asociada, ¿sí? Yo hoy les voy a contar un poco por qué hablamos de espectro autista y qué es lo que nos podemos encontrar dentro del espectro, pero específicamente en síndrome de Asperger se habla de sin discapacidad porque normalmente tienen un CI dentro del promedio o a veces más alto del promedio. Yo acá entre paréntesis les puse revisión, ¿por qué? Porque muchos chicos y muchas personas con diagnóstico de Asperger pidieron que se haga una revisión y que se siga considerando síndrome de Asperger por el nombre, porque bueno, hay muchas instituciones y muchos lugares que reúnen a este tipo de diagnósticos que pedían que se mantuviera por una cuestión de identidad el nombre síndrome de Asperger. Pero ya sea con la denominación del DSM actual o a través de lo que conocemos como síndrome de Asperger, es importante saber que estamos hablando de autismo. Vamos entonces a ver un poquito qué es el autismo, ¿sí? Yo acá les puse la definición específica, también les puse la fecha del Día Mundial del Autismo, que es el 2 de abril. El color celeste además es el color que identifica y se usa mucho también el corazón con los rompecabezas, porque normalmente suele ser un interés muy primordial de los chicos con TEA hacer rompecabezas, ¿sí? Entonces, acá en la definición de qué llamamos autismo, estamos hablando de un trastorno del neurodesarrollo, ¿sí? Que tiene una afectación en el sistema nervioso y que da lugar a algunas dificultades que se pueden observar principalmente en tres cuestiones. Una es la comunicación y la interacción, la otra es la flexibilidad en el pensamiento y la conducta, y la tercera es el lenguaje, ¿sí? En este diagnóstico de TEA vamos a ver a continuación un montón de pequeñas variaciones y sutilezas, ¿sí? Esto es muy importante porque cuando hablemos ahora de lo que tiene que ver con el diagnóstico precoz, que Lara muy bien dijo, es muy importante realizarlo tempranamente. Vamos a ver que es importante tener en claro estas cuestiones para que el diagnóstico sea certero, porque hoy por hoy no tenemos una causa clara, ¿sí?, de por qué un chico desarrolla un trastorno del espectro autista, ¿sí? No hay tampoco marcadores biológicos, no es que podemos hacerle al chico un análisis de sangre y dar el diagnóstico, ¿sí? Entonces es muy importante que el profesional que hace la evaluación,
que nosotros los psicólogos tenemos formaciones para poder hacer evaluaciones y dar diagnóstico, sea un profesional altamente capacitado, porque obviamente ese diagnóstico va a cambiar la configuración de la familia y de la vida de ese niño. Entonces, como les decía, hoy por hoy no tenemos una causa clara de por qué se explica la aparición del autismo, pero sí hay muchas investigaciones que demuestran que hay una fuerte implicación genética en el origen y se están estudiando muchos factores ambientales. La alimentación, cuestiones que tienen que ver con el embarazo, cuestiones que tienen que ver con la interacción con los chicos, pero está más que claro de que no hay, como puede ser en otros tipos de diagnósticos en la infancia, un claro origen que nosotros podamos detectar que digamos, bueno, es esto lo que causa el autismo, ¿sí? Todavía hay mucha investigación al respecto y esperamos que siga avanzando porque el diagnóstico temprano es fundamental. Otra de las cosas que yo les puse acá es esto de la variabilidad, ¿sí? No hay dos personas con autismo que sean iguales, ¿sí? ¿Por qué? Porque además de que todos los seres humanos somos singulares, cada uno entre nosotros, hablamos de espectro porque vamos a ver que cualquiera de los 3 puntos que yo les mencioné que puede estar afectado en un alto grado o en un muy bajo grado, ¿sí? Y entonces esas combinaciones hacen que haya diferentes personas con características distintas, pero el diagnóstico sea el mismo, sea el de trastorno del espectro autista, ¿sí? Acá yo les puse, puede presentar o no discapacidad, puede haber dificultad o no en el lenguaje, ¿sí? Puede haber más compromiso de la afectación social o menos compromiso de la afectación social. Pero en estos grandes puntos, en cualquiera de los 3 notamos que hay dificultades, ya sea en menor o mayor medida, ¿sí? Acá también les puse esto de la discapacidad invisible, porque bueno, a medida que fui transitando mi experiencia profesional, atendiendo chicos con diagnóstico, acompañando familias, es muy difícil para ellos, para las familias, para los padres, ser comprendidos, porque uno cuando ve un niño no se da cuenta si tiene autismo o no tiene autismo, pero sí se da cuenta de que está gritando o de que quizás tiene una conducta rara, y normalmente solemos juzgar eso, ¿sí? Entonces, al ser una discapacidad que no se percibe de buenas a primeras, las personas suelen tener muchas actitudes de rechazo que las familias obviamente sufren y que además también sufren los chicos, ¿sí? Esto lo digo para que todos cuando estemos en la plaza, en el cine, en un restaurante, en cualquier situación y vemos que un niño no se está comportando normalmente, antes de juzgar, hagamos una pausa y pensemos que quizás puede haber algo más, ¿sí? Por otro lado, otras de las características que tienen que ver con el trastorno del espectro autista tiene que ver con que es un diagnóstico que atraviesa toda la vida de la persona, ¿sí? Si bien obviamente van cambiando las necesidades, porque no es lo mismo un niño que un adolescente o que un adulto con TEA, es algo que es constante en la vida de la persona y que puede ir requiriendo a través de los años de más o menos apoyos, ¿sí? Hablando de apoyos, una de las cosas más importantes, y hoy les voy a dejar un montón de tips al respecto, tiene que ver con los apoyos que necesitan las personas con TEA, ya sea ambientales, porque vamos a ver que hay cuestiones sensoriales que son muy importantes y que nuestros colegas, los terapistas ocupacionales, ayudan mucho, y hay cuestiones que tienen que ver con la comprensión, que tienen que ver con la adecuación de las cuestiones visuales, que ayudan a que la persona con TEA se sienta más integrada, pueda comprender más y por ende pueda participar mejor
de cualquier actividad social que ustedes se puedan imaginar, ¿sí? Esto que parece algo súper sencillo, yo acá les puse una imagen de unos pictogramas, ¿sí? Eh, a veces es una lucha, porque bueno, no todos los colegios aceptan las adaptaciones, no todos los espacios están preparados para poder recibir a los chicos, entonces es muy interesante que todos vayamos tomando conciencia, por ejemplo, de el cine adaptado o el teatro adaptado para chicos con TEA, que es sensorialmente menos invasivo, que todos estemos conscientes de que, por ejemplo, en los restaurantes necesitamos que algunas cosas estén marcadas con pictogramas para que los chicos puedan comprenderlo, y un montón de cuestiones más, sobre todo que tienen que ver con la escuela, ¿sí? Bueno, y les dejé también acá, en relación a las familias, que se podemos hablar un montón, la Asociación Argentina de Padres Autistas, APADEA, que dicho sea de paso para todos los que están recibiéndose y queriendo insertarse laboralmente, APADEA siempre anda buscando profesionales para incorporar en todo lo que tiene que ver con integración escolar y con acompañantes terapéuticos, así que bueno, es un lindo tip para los que están comenzando. APADEA es la asociación que congrega a los padres de niños autistas. Hay muchas otras instituciones que yo también les traje al final, les voy a contar algunas de ellas con las que yo más me siento representada, pero en este caso PADEA está muy enfocado en el acompañamiento a los padres, porque bueno, ustedes se imaginarán que recibir un diagnóstico para un papá o una mamá es algo muy impactante, es algo que modifica completamente la vida, y realmente es una pata fundamental la orientación a padres y cómo acompañamos a esos papás y a esa familia, porque no es solo los padres, a que no solo acepten el diagnóstico, sino también que puedan poner en marcha todo lo que ese chico o esa chica necesita para poder desarrollarse bien, ¿sí? Bueno, vamos entonces, habiendo aclarado un poquito de eso, acá les traje el manual de intervenciones para trastorno del espectro autista, que es uno de los materiales de la bibliografía que yo usé para armar esta presentación y que recomiendo muchísimo porque tiene además fichas de trabajo al final del libro que son re interesantes para saber cómo se trabaja y qué hacer concretamente en la terapia con un chico. La autora es Nora Grañana, que es una neuróloga que también fue profesora mía y es profesora de la casa de la UBA en el posgrado, y que es una profesional muy reconocida en todo lo que es autismo, ¿sí? Y acá les traje del libro una parte específica que explica por qué hablamos de espectro, ¿sí? Que es esto que yo les decía antes. Tenemos un rango de gravedad que es variable, ¿sí? Y los síntomas, como pueden tener distintos grados, no tienen esta categoría de presencia-ausencia, ¿sí? Como puede ser, ¿tiene síndrome de Down? No tiene síndrome de Down, ¿sí? No es así. Los síntomas tienen grado, tienen variabilidad, y en base a eso es que se va configurando el nivel de dificultad de la persona. En el caso específico del síndrome de Asperger, ¿se acuerdan que yo dije? No tiene, ¿sí?, asociada una discapacidad intelectual, ¿sí? Pero las características más principales de la afectación tienen que ver con la dificultad para entender ciertas sutilezas del lenguaje, ¿sí? Son muy literales, hay dificultad para entender la ironía, los chistes, hay mucha sensibilidad a los estímulos, que es esto que yo les decía de la integración sensorial y lo importante de trabajar con terapistas ocupacionales, y todo lo que tiene que ver con la comprensión de las partes más sutiles de la comunicación, ¿sí? Los gestos, cuando yo estoy queriendo decir algo, pero con el gesto estoy marcando lo contrario, ¿no? Todo eso cuesta muchísimo porque hay una dificultad en la lectura, ¿sí?
de lo que tiene que ver con las intenciones del otro, porque una de las cosas que está comprobado que está afectado es la teoría de la mente, ¿sí? Que yo después más adelante les voy a mostrar algunos de los ejercicios con los que trabajamos para justamente ayudar a que la persona con síndrome de Asperger pueda entender las intenciones del otro y que la otra persona no siempre explicita, ¿sí?, verbalmente la real intención que tiene en su interior, ¿sí? Otra de las características del síndrome de Asperger, y les diría del TEA en general, es la dificultad con la planificación y la organización, ¿sí? Que los vuelven muy rutinarios, muy rígidos, con mucha dificultad para manejar los imprevistos. Esto es debido a la afectación que hay en la parte frontal de las funciones ejecutivas, que son las que se ocupan a nivel, digamos, neurológico y neuropsicológico, de la planificación y la organización de la conducta, ¿sí? Entonces, vamos a ver en esta, acá, lo que les estaba diciendo recién. Esto está literalmente en el libro, que repito, recomiendo mucho porque es muy bueno. Van a ver, yo les puse por color, ¿sí?, cada una de las áreas que nosotros podemos encontrar, ¿sí? Tenemos chicos con TEA que el coeficiente intelectual es de alto rendimiento, como puede ser en el síndrome de Asperger, pero que en la interacción social, ¿sí?, puede llegar a estar aislado o es sociable, pero es extraño, ¿sí? Por ejemplo, ustedes piensan, no sé si vieron The Big Bang Theory, ahora les voy a poner unas imágenes de algunas personas que conocidas o personajes que tienen síndrome de Asperger. Ahí ustedes van a ver que Sheldon es sociable, ¿sí? Pero tiene una sociabilidad muy extraña. Y lo mismo, si lo seguimos pensando con el caso de Sheldon, Sheldon es verbal, ¿sí? O sea, él puede hablar, pero le cuesta un montón entender los chistes, le cuesta un montón entender las ironías, le cuesta un montón leer todo lo que tiene que ver con el lenguaje corporal de las otras personas. En la regulación sensorial también tenemos mucha variabilidad, ¿sí? Tenemos chicos que no tienen ninguna dificultad con la regulación sensorial y chicos que tienen hipersensibilidad a los sonidos, a las texturas, a los olores, ¿sí? Por eso normalmente hay mucha dificultad, por ejemplo, con los alimentos en los chicos con TEA, porque muchos alimentos tienen texturas especiales que hacen que rechacen ciertas comidas y ciertas otras no, ¿sí? Es muy común, y creo que está como en el imaginario popular, esta imagen del nene con TEA tapándose los oídos, ¿sí? Y esto tiene que ver con la sensibilidad, por ejemplo, auditiva que puede tener un chico. Imagínense un nene con TEA, con sensibilidad auditiva, integrado en un aula con otros 30 nenes que están hablando, gritando, más la maestra, más qué sé yo, ¿sí? Cuán importante es la integración, el explicar, el que el docente sepa, el que los compañeros también sepan, el que el nene tenga herramientas y recursos para poder regular eso que está siendo invasivo para su sistema sensorial. Entonces, otra de los aspectos que hay que tener en cuenta es el de la actividad motora, porque algunos chicos suelen tener hiperactividad, ¿sí? Es decir, esto de la inquietud física. En otros casos no, y hay como una superpasividad donde el chico tiene más una hipotonía, ¿sí? Pero como ustedes ven, acá nosotros podemos ir como combinando distintos aspectos y encontrando una variabilidad muy grande. Por eso se habla de espectro, ¿sí? Pero en todos los casos uno puede encontrar ciertas líneas rectoras de qué es lo que está afectado. Bueno, espero que esto haya quedado claro porque es un poco complejo. Igualmente, si tienen dudas, vayan escribiendo, yo no los veo, no puedo leer las dudas, Lara después me las va a leer.
pero espero que más o menos haya quedado claro. Y les traje esto y lo titulé Más allá del diagnóstico, porque sé que muchos de los que están acá presentes son egresados de la UBA, ¿sí? Y en la facultad se habla mucho sobre esto de si diagnóstico sí, si no, si es una etiqueta, si no. Yo les puedo decir como profesional de la salud que el diagnóstico ayuda un montón y es fundamental para que nosotros nos ordenemos en el trabajo terapéutico, en el diálogo con otros profesionales para que todos estemos hablando el mismo idioma, ¿sí? Y nos podamos entender. El diagnóstico es súper bueno para que los papás también puedan comprender qué le está pasando a su hijo, pero no tenemos que olvidarnos de que es una persona con Asperger, es una persona que tiene TEA, ¿sí? No es un autista, es una persona. Y algunas características que nosotros consideramos que quizás tienen que ver con el diagnóstico, en realidad también pueden tener que ver con cómo es esa persona como persona, ¿sí? Entonces, hay aspectos de los chicos con síndrome de Asperger que quizás no los valoramos y que yo hoy se los traje porque me parecen súper importantes. Justamente como hay cuestiones que tienen que ver con lo social, suelen ser súper sinceros y súper honestos porque hay una dificultad justamente para registrar, ¿no? Qué es lo adecuado de decir y qué es lo que no. Pero por otro lado, sabemos que no tienen estas características quizás de mentir o engañar, o les cuesta muchísimo hacerlo, porque la sinceridad y la honestidad suele ser primordial. También hay mucha meticulosidad y curiosidad por temas específicos. No sé si ustedes vieron, pero en Sheldon, por ejemplo, el tema de las banderas es algo que le apasiona y que sabe un montón, lo mismo que con Star Trek. Yo tengo un paciente con el diagnóstico que, por ejemplo, se sabe absolutamente todas las formaciones de fútbol de Argentina, desde que se empezó la selección nacional hasta la actualidad, y te las puede recitar con un nivel de memoria que les juro que es impresionante, ¿sí? Justamente tienen un conocimiento especializado sobre temas o intereses con un nivel de atención al detalle muy importante. Otro de mis pacientes que le gusta muchísimo todo lo que tiene que ver con autos, puede reconocer los diferentes modelos por los colores con los que fueron, digamos, la edición del auto que fue saliendo, él sabe qué colores pertenecen a cada año. Tienen un alto respeto y cumplimiento de las reglas, justamente por esto que yo les decía, de que a veces pueden ser muy inflexibles, porque justamente algo nuevo los descoloca por las cuestiones que tienen que ver con la planificación, pero por otro lado, la otra cara de la moneda es que suelen ser muy respetuosos de las reglas y suelen cumplirlas y buscar que el resto también las cumpla, ¿sí? Bueno, y también suelen tener buenas competencias en tareas mecánicas y repetitivas, porque como suele gustarle un aspecto o algo específico, no tienen ningún problema en pasar mucho tiempo realizándolo. Yo acá les traje algunos personajes de series, como el de Atypical, que es este que está acá, que es una serie de Netflix que recomiendo mucho. También está Temple, que bueno, hay una película, hay muchos videos de ella hablando. Les recomiendo que la busquen y que escuchen algunos de los videos de ella porque es impresionante cómo cuenta, cómo ella se fue adaptando para poder estar, para poder socializar. Eh, También la tenemos a Greta, que últimamente estuvo muy, muy conocida por todo este tema del cambio climático. Ella fue muy juzgada, incluso por el expresidente de los Estados Unidos, por cómo era, por cómo hablaba, porque no miraba a los ojos, porque no sonreía. Todas cosas que tienen mucho que ver con su diagnóstico, ¿sí?
Con lo cual está bueno interiorizarnos. Hay muchas más personas que, bueno, que yo no pude poner acá, pero por ejemplo Keanu Reeves, el actor, se dice que Albert Einstein también podría haber llegado a tener síndrome de Asperger. Así que bueno, después al final de la presentación les voy a dejar 2 TikTok para que lo sigan o lo miren, que son 2 TikTok de 2 hermanas que tienen un hermano con síndrome de Asperger ya adulto, y bueno, y van compartiendo TikTok y van mostrando cuestiones de la vida y de cómo van llevando la vida con sus hermanos y demás, y justamente son 2 cuentas que buscan quitar un montón de prejuicios que puedan llegar a tener las personas. Bueno, vamos con lo que es detección y diagnóstico precoz, ¿sí? A ver si ahí puedo, ahí está. Como yo les decía, el diagnóstico precoz es fundamental. ¿Por qué? Porque está comprobado científicamente que cuanto antes tienen intervención terapéutica, mejor es el pronóstico para los chicos, ¿sí? Entonces, normalmente lo que suele suceder es que el niño empieza con un desarrollo normal y a eso de los 12 meses o los 18 meses de edad se tendrían que adquirir algunas habilidades que no se adquieren, ¿sí? Y empiezan a sucederse algunas cuestiones que llaman la atención de los padres o del pediatra o del jardín. Estas cuestiones tienen que evaluarse dentro de un conjunto. Yo lo segundo que les puse es, no son factores de forma aislada. ¿Esto qué quiere decir? Si el nene no señala, pero después interactúa, socializa, mira a los ojos, sonríe, tiene todas las otras habilidades, no hay por qué preocuparse, ¿sí? Tiene que haber un conjunto de cosas que hagan al diagnóstico, ¿sí? Acá les puse también respecto del diagnóstico algo que les mencionaba antes, que existen pruebas que son el ADOS y el ADR, que hay que estar formados específicamente en esas pruebas para poder tomarlas, y que son las pruebas diagnósticas en conjunto con la evaluación del neurólogo y una evaluación neuropsicológica que hacen que podamos llegar al diagnóstico de TEA. Siempre hay que descartar, y esto es súper, súper, súper importante que lo sepamos todos los profesionales de la salud, siempre hay que descartar cuestiones auditivas, ¿sí? Porque hay veces que los chicos nacen con algunas dificultades que tienen que ver con la audición o que van teniendo problemas por otitis crónicas o por mucosidad en el oído, que van tapando el oído y que van generando que el chico no escuche, ¿sí? Entonces, al no poder escuchar, hay dificultad en la adquisición del lenguaje, la dificultad en la adquisición del lenguaje genera dificultades en la socialización, se va haciendo como una cadena y uno puede llegar a un diagnóstico de autismo cuando en realidad hay un problema que tiene que ver con la audición, que es lo que está generando todas las otras dificultades, ¿sí? Entonces, muy importante cuando recibimos un chiquito en el consultorio, si tenemos dudas, hacer la derivación con el neurólogo, hacer la derivación con un profesional que sepa sobre diagnóstico neuropsicológico, que esté formado en ADOS y en ADR, porque son pruebas que están específicas para poder ayudar a encontrar un diagnóstico certero. Acá les voy a mostrar en la próxima, acá, cuáles son las señales de alerta que nosotros tenemos que tener en cuenta y que tenemos que intentar concientizar a toda la población, a todas las mamás sobre todo y a los papás, para que hagamos una consulta preventiva. Yo siempre digo, la consulta no muerde, ¿sí? Siempre es preferible consultar a sacarse la duda, ¿sí? Incluso hay algunas cuestiones que pueden ser por cuestiones de cómo uno está llevando la crianza, sobre todo con el desarrollo del lenguaje, y uno hace una consulta preventiva y se queda tranquilo y recibe una orientación específica de cómo continuar
criando y estimulando el lenguaje del chico y listo. Pero si no es así y hay algo más, hacer la consulta preventiva puede hacer una diferencia enorme. Repito, todas las investigaciones señalan que cuanto más temprano, mejor, ¿sí? Bueno, antes de los 12 meses lo que se empieza a ver es que hay escaso contacto ocular, ¿sí? Por ejemplo, no muestra anticipación cuando se lo va a agarrar de los brazos, hay falta de interés en los juegos que son interactivos, como por ejemplo el ¿dónde estoy? Acá estoy. A partir de los 12 meses hay dificultades porque no balbucea, no hay gestos para comunicarse, como puede ser el señalar, el decir adiós, el llamar a la mamá con la manito, ¿sí? A partir de las 18 meses puede que no haya palabras sencillas, que el chico no esté empezando a expresar palabras sencillas. Entre los 18 y los 24 meses hay ya un retraso considerable en el lenguaje, ¿sí? Hay falta de imitación, no imita al adulto. Tienen formas muy repetitivas de juego, ¿sí? Que no son interaccionales con otros, sino que es un juego donde hace siempre lo mismo con los mismos objetos y no hay una exploración. Ahí les puse ausencia de juego funcional o simbólico, ¿sí? Y hay una clara falta de interés por relacionarse con otros niños. Por eso muchas veces los jardines son quienes levantan el alerta de los papás, ¿sí? Y a partir de los 24 meses no hay frases espontáneas de ningún tipo, o lo que hay son frases que no están bien pronunciadas o no son inteligibles para el resto de las personas, ¿sí? Estas son como las grandes señales de alerta de lo que es la primera infancia. Fíjense que son todas cuestiones muy sutiles, ¿sí? Con lo cual necesitamos de un ojo muy experto. Y repito, normalmente lo que suele suceder es que se diagnostica porque hay una alerta o de los papás que quizás ven a otros niños y tienen noción de que algo está pasando con su hijo, o del jardín que empieza a ver que el chico no está interactuando ni se está comunicando de la forma que se espera para la edad. Bueno. Por último, antes de pasar a las preguntas, quiero dejarles algunas herramientas recomendadas que son 2 libros y una escala. Esto está más enfocado en síndrome de Asperger específicamente. Recuerden, esto no lo dije me parece igualmente, pero se los transmito, que el diagnóstico específico de síndrome de Asperger se da después de los 7 años normalmente, porque como son cuestiones muy sutiles, como esto que yo les decía de la comprensión del lenguaje y demás, tiene que haberse pasado unas ciertas etapas del desarrollo para uno poder decir, bueno, ok, acá hay una afectación específica de este tema. Normalmente ya vienen con algunas dificultades, algunos incluso tienen el diagnóstico de TEA y después se especifica que es síndrome de Asperger, y otros niños vienen con muchas dificultades y llegada a cierta edad se les diagnostica el síndrome de Asperger específicamente, ¿sí? Recuerden que como el síndrome de Asperger es como lo más sutil del autismo, por así decirlo, muchas veces hay dificultades con el diagnóstico. Yo acá les traje el libro de Julia Moret, que me encanta, que se llama La música que llevamos dentro, ¿sí? Que habla sobre una forma distinta de ver el mundo, que tiene que ver con esto de cómo vive una persona autista, cuestiones que para nosotros son totalmente normales, desde la socialización hasta cuestiones sensoriales, hasta cuestiones que tienen que ver con la vinculación y el cariño por sus padres. Es un libro que recomiendo mucho para que abramos la cabeza y nos saquemos algunas dudas que pueda haber respecto de el síndrome de Asperger específicamente.
Por otro lado, les dejo el link de la escala australiana del síndrome de Asperger, que es una herramienta de screening que la podemos administrar en el consultorio si llegamos a tener alguna duda con algún chiquito que pueda llegar a tratarse con nosotros y vemos que tiene dificultades para vincularse, es raro a la hora de comunicarse, vemos que le cuesta comprender los chistes, les cuesta comprender las ironías y sospechamos que puede haber algo. Esta herramienta de screening no es un diagnóstico final, es simplemente una herramienta que nos alerta si efectivamente habría que hacer un diagnóstico específico o no, ¿sí? Así que es una herramienta que yo recomiendo mucho a los profesionales tener en el bolsillo porque si detectamos algo en el cónsul, bueno, podemos, además de supervisar, obviamente, podemos administrar esta escala y ver si la escala puntúa alto, es muy sencillita, son preguntas sí, no, y después hay que ponerle un puntaje, o sea, no es una herramienta fuera del otro mundo. De hecho, acá tienen, en esto que yo les envío, les saca el puntaje automáticamente la página, pero si les puntúa alto, es importante que sepamos que hay que hacer una derivación para un diagnóstico más específico. Y por otro lado, les traje En la mente de Manford y de Isabel Manford, que es un libro de tratamiento, ¿sí? Que tiene un montón de fichas para trabajar. Estas cuestiones que a los chicos les cuestan, que tienen que ver con la comprensión de las intenciones del otro, que es todo lo de teoría de la mente, comprender cuáles son las creencias que la otra persona puede tener diferentes a mí y cómo va a actuar en base a eso, poder ayudarlos a comprender cuestiones que tienen que ver con las habilidades sociales, que es lo que más está afectado en el síndrome de Asperger y en el autismo en general, y otras cuestiones más. Son todas fichas de trabajo, así que me pareció como un lindo material también para tener, y además sacaron varias ediciones del libro y demás. No sé, Lara, si querés que paremos un poquito acá antes de pasar a las partes de intervenciones terapéuticas y hagamos algunas preguntas. Dale, sí, porque hay algunas preguntas. Antes igual, acá dicen, sos súper clara. Ay, gracias. Bueno, esta la hicieron cuando hablabas de las series, Sí. que dice, puede ser que en la serie atípica a veces se aleja de la realidad, como por ejemplo mejoras en el protagonista, como entender chistes de doble sentido y otras más. Qué buena pregunta. Porque en realidad ahí lo que me estás preguntando es si el tratamiento funciona o no funciona. Eh, a ver, la realidad es que la serie puede irse de historia claramente, ¿sí? Nunca hay, chicos, y esto es importante, si vamos a trabajar con estos chicos con este diagnóstico, nunca hay un cambio radical de cero a nada, ¿sí? Siempre son pequeños cambios chiquititos que van sumándose y que van generando algunas mejoras, ¿sí? Pero cada caso es específico y yo tengo niños con síndrome de Asperger que hemos trabajado la comprensión de los chistes con doble sentido durante un año y todavía les cuesta, y nenes que han podido entender algunas cosas, pero otras no, con lo cual depende mucho y varía mucho según cada uno de los chicos. Sí es real que la serie un poquitito, a mi gusto, se va de tema, pero básicamente lo más importante, digamos, es que ustedes sepan que uno con el tratamiento puede lograr algunas mejoras, sobre todo en chicos con síndrome de Asperger que tienen un buen nivel intelectual, y eso nos habilita a trabajar muchísimo mejor. Genial. Después también preguntan, me gustaría saber cómo se puede llevar a cabo una prueba diagnóstico de TEA en adultos que uno considera que pueden pertenecer al cuadro y que no fueron diagnosticados en el espectro cuando eran niños. Qué interesante, está buenísimo. Saben que nos pasa mucho en la clínica eso con muchos papás,
que uno tiene, digamos, al niño y empieza a trabajar en orientación a padres con los padres, y uno empieza a darse cuenta que el papá, sobre todo, podría pertenecer tranquilamente al espectro. Con adultos hay que buscar profesionales especializados, porque imagínense que si para niños solo tenemos el ADOS, el ADIR, la evaluación neuropsicológica y qué sé yo, para adultos tenemos aún menos herramientas. De hecho, no hay, por lo menos de lo que yo sé, no quiero ser, digamos, decir a boca de jarro, pero hasta donde yo conozco no hay pruebas específicas probadas ni validadas que nos permitan diagnosticar en la adultez el síndrome de Asperger. Sí hay algunas escalas que nos ayudan y demás, pero nada es concluyente, chicos. Siempre hay que hacer una evaluación global. Y en esos casos yo lo que recomiendo es derivar a profesionales que se dediquen a autismo en la adultez, ¿sí? Que hay bastantes profesionales que se están cada vez más dedicando a eso. Genial. Bueno, acá también hacen una pregunta de, mi duda es si es verdad que en mujeres tarda mucho más el diagnóstico y por qué pasa eso. Ujú. Y otra chica le responde que, bueno, en la charla del viernes pasado se comentó que en mujeres son más solapados los signos, por ende suele retrasarse el diagnóstico o se confunde. Ujú. Sí, esto es real. De hecho, durante muchos años se pensaba que era un trastorno exclusivamente masculino, ¿sí? Y bueno, y después se fue descubriendo que no. Pero les recomiendo mucho que vean a Temple Grandin, porque ella tiene toda su historia digamos, su propio recorrido por entender qué era lo que a ella le estaba pasando. Porque si ustedes la ven en la foto, que está por acá, eh, es una persona grande, ¿sí? Es una mujer grande, con lo cual su propio descubrimiento del diagnóstico fue todo un proceso para ella, porque no había conocimiento en ese momento, y es real que se da más sutil aún los síntomas en nenas, en niñas, con lo cual es interesante pensar que no importa si es niña o niño, tenemos que estar alerta en esa etapa de la infancia que yo les mostré, entre los 12 y los 24 meses, el alerta lo tenemos que tener todos, ¿no? Bien, acá, bueno, hay otra pregunta de una chica que es acompañante, Uh-huh. que el nene interactuaba, hablaba y demás, pero que a los 6 años todo cambia cuando le diagnostican TEA. ¿Esto quiere decir que tenía TEA y se intensificó? No, el diagnóstico no intensifica, pero si vamos acá, si miramos juntos el gráfico del espectro que está en el libro de Nora, ustedes van a ver que yo puedo tener un chico que tiene habilidades verbales súper bien, que socializa, ¿sí? Pero tiene cierta extrañeza o ciertas dificultades, y que quizás presenta otro tipo de déficits, como el déficit sensorial, el de la actividad motora o el de la rigidez cognitiva, ¿sí? Y la inflexibilidad para los cambios. Entonces, es muy importante que nosotros como profesionales de la salud insistamos mucho en que el diagnóstico sea hecho por un profesional competente, para quedarnos todos tranquilos, ¿sí? De que no hay un mal diagnóstico de por medio, y para también quitarnos estos miedos de le dieron el diagnóstico y a partir de ahí empezó a cambiar, habrá sido eso, no habrá sido eso. Todas esas cosas hay que quitarlas, digamos, de nuestra cabeza, y pensar que si el diagnóstico fue hecho pertinentemente con un profesional formado, con un neurólogo, con un equipo que estuvo ahí pensando en ese chico y en esa familia, el diagnóstico es real y tenemos que trabajar basados en eso. ¿Mm? Bueno, preguntan, ¿en qué casos se utiliza medicación y si es favorable tratándose de niños?
Buen punto. Ahora que vamos a ver la segunda parte, que nos toca la A, vamos a ver todo lo que es el tratamiento integral. Yo menciono la medicación. Eh, Hay algunos chicos con TEA que tienen muchas dificultades en el control del impulso, ¿sí? Que es esto que yo les mostraba de la actividad motora excesiva. Algunos chicos con TEA que tienen conductas autolesivas, es decir, se muerden en búsqueda de regularse sensorialmente o porque no pueden tolerar la frustración que les genera las situaciones. Hay niños con TEA que tienen una actividad motora muy alta, con lo cual hay algunas cuestiones asociadas al diagnóstico que pueden ser medicables, ¿sí? Eh, por eso es muy importante que tengamos, los profesionales que tratamos al chico, tengamos un contacto asiduo con el pediatra y el neurólogo de nuestro paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay cuestiones que nosotros podemos trabajar conductualmente, hay cuestiones que podemos trabajar familiarmente, pero siempre hay un techo que ya no alcanza con lo que nosotros podamos hacer y el chico sigue teniendo dificultades para concentrarse o para sentarse y demás, y ahí está bueno hacer una evaluación de la necesidad de una medicación. Yo siempre digo que yo intentamos con el equipo, porque yo trabajo siempre en equipo, intentamos siempre todas las estrategias de regulación, conductuales, etcétera, etcétera. Pero si no funciona, no hay que tenerle miedo a la medicación, porque ustedes imaginen el sufrimiento que es para una familia y el sufrimiento que es para el propio chico no poder controlar eso que le está pasando, ¿sí? Entonces, lo ideal siempre es intentar todo lo posible, pero no descartemos nunca la medicación y siempre trabajemos en equipo con los médicos y con los profesionales de la salud. Eh, bueno, si querés hacemos dos más, porque después hay muchas del tratamiento. Bueno, vamos entonces al tratamiento. Dale. Bueno, yo igualmente hoy les traje una partecita del tratamiento, ¿sí? No quiero reducir, digamos, todo a lo que yo les voy a mostrar hoy porque es muchísimo más. Pero sí les quería comenzar hablando sobre la visión integral de tratamiento, ¿sí? Normalmente el niño con diagnóstico necesita terapia ocupacional por las cuestiones que tienen que ver con la sensorialidad, fonoaudiología, si hay dificultades fonoarticulatorias o lingüísticas, tratamiento neurológico, que es esto que preguntaban ustedes de la medicación, puede llegar o no a necesitar medicación por parte del neurólogo, ¿sí? Igualmente siempre hay que tener un neurólogo de cabecera, esté o no medicado. Entrenamiento en habilidades sociales, ¿sí? Que hoy les voy a mostrar algunas cosas de esto. Rehabilitación neuropsicológica de las funciones cognitivas. Acuérdense que nosotros podemos tener chicos con TEA que tengan dificultades neuropsicológicas, incluso discapacidad intelectual. Y acuérdense que las funciones ejecutivas, que es la parte frontal de nuestra cabecita, es la que está más afectada por el síndrome y que es la que más necesita de la rehabilitación. Yo hoy no voy a hablar sobre esto, pero es todo un mundo y es súper interesante. Yo lo que voy a trabajar más es el entrenamiento de las habilidades sociales, o les voy a mostrar más el entrenamiento de las habilidades sociales porque me pareció que es lo que más les va a interesar, ¿sí? Pero quiero que sepan que hay un mundo y un mundo muy fascinante de rehabilitación neuropsicológica que se trabaja y se hace con los chicos, ¿sí? Sobre todo con los más peques. Así que bueno, si les interesa, el libro de Nora tiene algunas cuestiones de la rehabilitación neuropsicológica más clásica para poder chusmear, y si tienen alguna duda o quieren saber más, escríbanme, tienen mis datos de contacto y les paso bibliografía para que lean, ¿sí? La verdad que hoy no podía abarcar todo, entonces bueno, dejé lo que me pareció que les iba a interesar más. Y por otro lado, la orientación a padres, escuelas
y todo lo que tiene que ver con las adaptaciones, ¿sí? Ya sea contar con un acompañante terapéutico o ya sea tener un pictograma que le señale dónde está el baño, ¿sí? Eh, la orientación a padres, los psicólogos, tenemos un montón de trabajo ahí para hacer, ¿sí? No solo en la aceptación del diagnóstico, sino en acompañar a los padres a que adapten su vida a las necesidades del niño, a que puedan seguir adelante con las rutinas familiares. eh, y en las escuelas también tenemos un trabajo, y les diría que todavía aún más desafiante, porque en muchas escuelas obviamente todavía cuesta muchísimo integrar a los chicos, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos ahí como un desafío enorme para hacer. Fíjense que yo les puse en el medio niño o niña con derechos. Y esto también me gustaría que hoy se lo lleven como muy, muy fuertemente. Más allá del diagnóstico, más allá de si es TEA, de si es síndrome de Asperger, de si es lo que sea, ese es un niño y tiene derechos y tiene necesidades. Y nosotros como profesionales de la salud tenemos que poder acompañar y defender eso, ¿sí? Porque si no se nos pierde, entre tantas cosas, se nos pierde de vista como lo fundamental, ¿sí? Que es un niño que tiene derecho a estar integrado, a jugar, a disfrutar, a tener momentos de ocio, ¿sí? A un montón de cosas. No perdamos esa visión humana que tanto nos dan a nosotros en la formación y que está buenísima. Ocupémonos de ser prolijo con todo el resto del tratamiento, pero no perdamos eso de vista a la hora de establecer ciertas cuestiones del tratamiento o con las escuelas o con los padres, ¿sí? Entonces, les voy a mostrar que les traje algunas de las cuestiones que trabajamos, y esto es material específico que yo uso con mis pacientes, ¿sí? En una sesión de psicología con un niño con síndrome de Asperger. Una de las cosas que podemos trabajar es reconocimiento de emociones en contexto. Esto es muy importante también, no me quiero olvidar de decirles, todo el material, yo acá fíjense que está todo con pictogramas, ¿sí? Pero quizás yo tengo un niño que tiene un muy buen nivel y no necesita, solamente puede leer la historia, no necesita de las imágenes porque el nivel intelectual está adecuado. Perfecto, trabajo con una historia, ¿sí? El material lo tenemos que adaptar al nivel del niño y acordándonos de esto del espectro que yo les decía antes, ¿sí? Entonces, fíjense, trabajamos en sesión juntos una situación, que mire una imagen y que piense cómo se siente esa persona, ¿sí? Cómo se siente la niña y por qué se siente así, ¿sí? Porque vio a su amiga, porque se va de viaje, acá le estamos dando una opción para que tenga como la confusión, ¿sí? Por las claves del contexto, ¿m? O una opción cualquiera que puede ser es el cumpleaños, ¿sí? Esto que parece muy sencillo, les puedo asegurar que no es tan sencillo para una persona con TEA, obviamente dependiendo del nivel, ¿sí? Pero la idea es que pueda identificar la emoción y pueda dar el motivo por el cual esa emoción es la adecuada, ¿sí? Vamos con la próxima. Fíjense, acá les traje un material que es un poquitito más avanzado. Es el primer día de escuela y Martita no quiere separarse de su mamá. ¿Cómo se sentirá? ¿Sí? Y uno puede trabajar en que se ponga en el lugar de Martita. ¿Qué pasa cuando no conoce la escuela, cuando es alguien nuevo, cuando no conoce a la maestra, cuando quiere mucho a su mamá? ¿Sí? Todo eso se va trabajando para qué? Para ir dándole a la persona o al niño con TEA claves. Esperen que voy a ir para atrás porque ahí está. Ay, no me va para atrás. Che. Ahí está. Vamos dándole claves contextuales que hacen que
la emoción no sea algo descolocado, ¿sí? Que la emoción no sea una cuestión que tiene que ver con si está sonriendo o está triste. La emoción tiene que ver con un montón de cuestiones que están en el contexto y en el ambiente, ¿sí? Normalmente lo que hacen después los chicos con TEA, con un buen nivel intelectual, como puede ser en el caso de los niños con síndrome de Asperger, empiezan como a generar categorías. Entonces, todos los casos en los cuales vos empezás en la escuela, seguramente tenés miedo o estás triste, ¿sí? ¿Por qué? Porque como hay tanta dificultad para comprender, ellos necesitan organizar de alguna forma la información, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos que seguir enseñándoles, bueno, no, mira el caso en particular. Fíjate la cara de esta nena, fíjate qué es lo que pasa alrededor, fíjate cómo se siente la mamá, fíjate, hay que ir ayudando a que después puedan ese conocimiento que nosotros trabajamos en la consulta, llevarlo a la práctica, ¿sí? Otra de las cosas que trabajamos es la literalidad del lenguaje. Acuérdense esto que yo les decía, que es muy común en el síndrome de Asperger, de tomar las cuestiones literales, ¿sí? Yo tuve un pacientito que una vez la mamá le dijo, si seguís así, te vas a tener que ir de casa porque yo ya no puedo más, no sé qué, qué sé yo. Y el nene se largó a llorar y le dijo, me estás echando de casa. Y dice, no, hijo, fue una forma de decirte, no, no, me estabas echando de casa. Y el nene se quedó con esa idea. Más allá de que la frase de la mamá, obviamente que no fue lo más lindo para decirle al nene, la madre estaba obviamente desbordada, el nene no podía salir de la literalidad de lo que la mamá le había dicho. Y esto, con los compañeritos en la socialización, pasa un montón, ¿sí? Sobre todo cuando los chicos les hacen chistes y ellos no lo entienden, o les dicen, sí, te lo presto, y en realidad lo está mirando con cara de que no le va a prestar, entonces el nene se queda con la idea de que eso tiene que ser así. Muchas de las frases que normalmente nosotros decimos, como por ejemplo, Pedrito es un ángel, ¿sí? Un nene con síndrome de Asperger se lo toma literal y te puede decir, me estás mintiendo, los ángeles no existen, ¿sí? Cuando en realidad uno lo que está queriendo decir es que Pedrito es una buena persona. Estas cosas se enseñan explícitamente en la terapia, se enseña mucho y sobre todo el otro día vi una investigación muy interesante de niños eh, porteños con síndrome de Asperger, porque los porteños tenemos muchas expresiones del lunfardo para decir algunas cuestiones que son, digamos, populares socialmente. O lo mismo, al que madruga, Dios lo ayuda. El nene te queda mirando con cara de qué es lo que dijiste. No entienden refranes, por ejemplo, ¿sí? Me costó un ojo de la cara. Yo hice este ejercicio con un paciente y me miró y me dijo, pero vos tenés los dos ojos, ¿sí? Le dije, no, vamos a trabajar a ver, si alguien dice, me costó un ojo de la cara, ¿qué es lo que está queriendo decir? ¿Sí? Y yo le puedo dar un montón de ejemplos, le puedo mostrar imágenes, se lo puedo mostrar en un video, lo podemos pensar con diferentes situaciones, ¿sí? Después el niño aprende que esta frase lo que quiere decir es que compró algo muy caro y ya es una clave social más que le ayuda a afrontar situaciones, ¿sí? Por eso el aprendizaje explícito de las habilidades sociales es muy importante, ¿sí? En estos diagnósticos. Bueno, fíjense, otro de los ejercicios que yo hacía con los chicos durante las sesiones online, porque esto es material que armé para online, era este, por ejemplo, parece de chocolate. ¿A quién se está refiriendo? ¿Al chocolate, al perrito marrón o al dálmata? Y les puedo asegurar, y ustedes quizás no me creen, pero bueno, si pudiera mostrarle videos de pacientes lo verían, te responden el chocolate, la A, ¿sí?
porque acá la dificultad es entender que la palabra chocolate está siendo usada para otra cosa que no es lo que explícitamente yo estoy queriendo decir, ¿sí? Otra de las cosas que trabajamos en enseñanza de habilidades sociales es si esto lo puedo decir o solo lo puedo pensar, porque una de las características es que la persona con síndrome de Asperger dice lo que se le viene a la cabeza, ¿sí? Vuelvo a poner el ejemplo de Sheldon porque es el como el más claro, donde más se ve esto, ¿sí? Eh, Leonard le dice cualquier cosa y él le dice, bueno, pero vos tenés dificultades gastrointestinales porque sos intolerante a la lactosa, y quizás lo dice delante de toda la comunidad científica, ¿sí? Y eso es algo que claramente no lo tendría que haber dicho delante de otras personas, porque el contexto no era el adecuado. Quizás sí era adecuado si estaban ellos dos solos. Entonces, enseñar cuándo puedo decir algo o cuándo lo tengo que pensar es muy importante. Fíjense que yo acá le pongo distintas situaciones y en el consultorio estos son fichitas, en realidad lo vamos ubicando. A veces también lo actuamos, ¿sí? Porque en la actuación también les resulta un poco más fácil. O vemos videos de situaciones y va eligiendo si se puede decir o se tiene que solamente pensar. Bueno, acá les traje algunos ejercicios de teoría de la mente, ¿sí? No sé cuántos sabrán de teoría de la mente, pero es algo súper interesante, súper fascinante para leer. Eh, en chicos con TEA hay afectación de la teoría de la mente, que es esta dificultad para entender emociones y situaciones del otro de forma empática, ¿sí? Y poder predecir la conducta de la otra persona en base a las suposiciones que yo haga. Acá lo que trabajamos es con ciertas imágenes. La primera parte es bien sencillita, reconoce la emoción. Trabajamos a veces en que imite la expresión corporal, porque otra de las cosas que tienen los chicos con Asperger es la cuestión de la falta de expresividad a veces en la cara. Acuérdense de esto que yo les decía de Greta, que muchas veces la juzgaban en redes sociales por la cara que ponía, porque uno la ve y siempre parece como que está seria, ¿sí? Y después trabajamos la pregunta clave, ¿por qué se sentirá así Homero? ¿Sí? ¿Qué le puede estar pasando? Y acá justamente es que piense posibilidades de que, porque fíjense que la imagen no nos transmite absolutamente nada, solo vemos que está enojado, ¿sí? Pero acá trabajamos con que ejerciten la idea de qué es lo que puede haber pasado, que hace que se sienta así, qué puede hacer que una persona se ponga así de furiosa, ¿sí? Eso es trabajar el ponerse en el lugar del otro. Este es un ejercicio avanzado. Este ejercicio suele costar bastante, porque no hay claves visuales ni contextuales que ayuden a que el chico pueda dar una respuesta, ¿sí? Otro de los ejemplos de teoría de la mente es este, ¿sí? Donde le dice, mirá, soy un conejo, y uno le pregunta al chico si es verdad lo que Eric está diciendo, si es literal que es un conejo, o lo está diciendo por otra cosa, ¿sí? Eh, Muchos chicos te responden, no, no es un conejo. ¿Y por qué lo dice? Porque miente, ¿sí? Y se quedan ahí. Hay que trabajar esto de, está simulando ser un conejo porque está jugando. Bueno, eso es todo lo que les traje sobre fichas con las que yo trabajo de rehabilitación de habilidades sociales o entrenamiento en habilidades sociales, teoría de la mente y literalidad del lenguaje. Hay muchísimo más para hacer. El libro que yo les recomendé de Manford, de En la mente, tiene un montón. El libro de Nora también tiene algunas fichas de habilidades sociales y cada vez hay más material al respecto. Lo que sí les quiero dejar antes de terminar la charla es algunas cosas que me parece que son interesantes para seguir aprendiendo y conociendo.
una serie de Netflix que se llama Amor en el Espectro, que me encantó y que tiene que ver con chicos con autismo que se enamoran y quieren tener pareja o quieren tener su propia familia. Dos cuentas de TikTok, ¿sí? De estas son dos cuentas totalmente diferentes, pero son dos casos muy parecidos en el cual son hermanas y empiezan a mostrar cuestiones de la vida de su hermano con autismo y hacen muchas cosas de concientización, ¿sí? Son cuentas en inglés, pero bueno, vale la pena igual recomendarlas porque están muy buenas. La Fundación Brincar por un Autismo Feliz y Panacea son dos de las instituciones que más me gustan a mí, porque bueno, tienen, digamos, toda la impronta de ayudar a los padres, brindan información gratuita para profesionales, para padres, tienen muchos talleres de orientación a los abuelos, a los tíos, a la comunidad. Ambas me parece que son dos lugares para tener en cuenta si en algún momento alguien nos pregunta o tenemos alguna duda. Y después le dejo el Instagram de Salidas Inclusivas, que hace todas recomendaciones de salidas que están adaptadas y preparadas para recibir personas que tengan dificultades sensoriales, ¿sí? O de cualquier índole. Además, hacen un trabajo solidario súper lindo, que es la de adaptar menús gratis para que tengan cualquier bar o restaurante que quiera, puede tener un menú con pictogramas que lo hacen las chicas de Salidas Inclusivas, eh, y que está buenísimo porque es un trabajo que ayuda a que cada vez contemos con más adaptaciones para que si una familia quiere ir a comer, pueda ir a comer al restaurante y su hijo pueda elegir de la carta como cualquier otra persona. Son cosas muy pequeñas, pero que les aseguro que hacen mucho a la diferencia de la calidad de vida de las familias. Eso es todo, así que espero que les haya gustado y que les haya servido. Sí, bueno, gracias por venir, por venir virtualmente. Eh,